siendo o que viene tomando como su mayor relevancia desde los pueblos andinos que están ubicados pues, en la parte sur o en el cono sur, pues, que nosotros le decimos de forma ya muy común. Desde ahí se viene replanteando. El buen vivir pues es una propuesta que busca como llegar o tener una aspiración para tener una vida digna, una vida con justicia social, una vida que nos pueda dar la posibilidad a todos de desarrollarnos plenamente en cualquiera de los espacios que estén. Entonces, para nosotros eso es como el buen vivir. Así. Y ya luego pongo esto. Bueno, pues el buen vivir es la aspiración de la sociedad de alcanzar una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. Es un proyecto de vida en colectividad. Es un proyecto político, social, cultural, jurídico y educativo. Es alternativa al modo capitalista de producción, distribución y consumo. El buen vivir queda asentado en la Constitución ecuatoriana y vislumbra el alcance de la plenitud humana. Con esta introducción del buen vivir, lo que nosotros queremos retomar es que hace rato cuando veíamos el video, Galeano como que decía, ¿no? Pues vamos a delirar, hay que atrevernos a soñar y todas estas cosas. Bueno, para nosotros, o al menos pues para mí, encontrar la propuesta del buen vivir dentro de un proceso de gobierno como el que está llevando el proceso ecuatoriano tiene mucha significación o tiene un gran sentido pues en la realidad que tenemos, porque es cómo llevar ese deseo o esa aspiración humana a una realidad concreta. Quizás vamos a decir, bueno, pero ¿por qué retomamos a Ecuador? Ahorita vamos a ir explicando por qué se retoma en este primer punto. Entonces lo que ellos están intentando hacer pues es dar como ese salto, ¿no? Cambiar de aquella realidad que nos han impuesto como única y empezar a construir nuevas formas. Y eso es lo que está haciendo el buen vivir en este espacio. Habría que ver pues, lo que nos plantean los libros es esta parte, ¿no? Habría que conocer más de fondo la realidad del pueblo ecuatoriano para ver hasta dónde ha llegado y cómo se ha venido desarrollando. Cuando dice, es un proyecto de vida en colectividad, es un proyecto político, social, cultural, jurídico y educativo, tiene que ver con que es todo un plan de gobierno, pues. No estamos hablando nada más de una única cosa, como por ejemplo de la educación, sino esto es más amplio, ¿no? El buen vivir está en cada una de las diferentes esferas y todos contribuimos para que pueda desarrollarse de la mejor forma. Entonces, muchos en algunas ocasiones han interpretado la idea del buen vivir y lo que buscan es como, pues, enfocarlo nada más en una sola esfera, ¿no? Por ejemplo, en lo social o lo educativo, pero no. Pero hay que buscar más bien cómo lo ubicamos en cada una de las diferentes esferas. Entonces, insistimos, es un plan de gobierno completo y un plan que abarca cada uno de los diferentes espacios que se puedan estar retomando para hacer esa transformación desde cada uno de los espacios. Entonces, por eso dice político, social, cultural, jurídico, educativo, falta económico y muchas más esferas que se puedan estar retomando, ¿no? Entonces es muy amplio el concepto, pues no es nada más así como, ay, buen vivir hay que estar bien, no, es algo muy de fondo. ¿Qué es el buen vivir? La siguiente es, ¿cuáles son los sustentos filosóficos del buen vivir? Tengo que ir pegando aquí. Los sustentos filosóficos. Está bien interesante los sustentos, ¿eh? Y tiene que ver con que, ¿se acuerdan ustedes que en los primeros días o en las primeras sesiones revisaron aquella parte que decía que nosotros pensamos o entendemos el mundo desde una realidad eurocéntrica, una realidad que no nos pertenece pues a nosotros en su totalidad, aunque la adoptamos, pero no es pues originaria de nosotros, ¿no? Entonces acá lo que ellos se plantean con sus principios filosóficos es cómo nosotros nos reconocemos a nosotros mismos como pueblos y empezamos a entender la realidad, pero a partir de lo que somos nosotros como pueblo. Entonces para ellos este sustento filosófico es traído desde una cosmovisión indígena. Representa, refleja, recoge, recrea una forma de pensar y de concebir el mundo,
un modo de organizar el conocimiento, una manera de vivir en el mundo. Y ahora sí, SUMAC lo que significa es lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización.